Muy buenos días. Los saludamos con mucho cariño desde aquí, confiando que se encuentren todos ustedes muy bien. Gracias por abrirnos sus hogares, gracias por haber separado este tiempo temprano en la mañana del domingo para escuchar un mensaje de la palabra de Dios. Esperamos que ustedes hayan tenido una excelente semana y que esta nueva que empieza también sea una semana en donde fluye abundantemente el amor y la gracia de Dios en la vida de cada uno de ustedes. Julio 3, estamos ya pasando el fin de año, en la mitad de fin de año, del año, y estamos agradecidos de la bondad de Dios durante estos primeros 6 meses del año que acaban de terminar. Vamos a leer del Salmo. El salmista escribe y dice: Dios sí me ha escuchado, ha atendido a la voz de mi plegaria. Bendito sea Dios, que no rechazó mi plegaria, ni me negó su amor. Gracias y bendito seas, tal como lo escribe el salmista, porque cuando clamamos a ti, nos oíste, nos escuchaste y respondiste. Bendito sea tu nombre, Señor Jesús, hoy y por los siglos. En tu nombre oramos, agradecidos de tu bondad. Amén y amén. Vamos a leer la palabra del Señor que se encuentra en Proverbios 3, del 5 al 6, y dice así. Confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Bendita sea la palabra del Señor en esta mañana, oportuna como siempre para nuestras vidas. El título del mensaje de hoy es Confiar en Dios. Confiar en Dios. El propósito del mensaje de esta mañana es elaborar una apropiada respuesta cuando la vida es difícil y cuando la vida es injusta, cuando estamos enfrentando situaciones que nos parecen inmanejables. La pregunta es, ¿cómo nosotros respondemos cuando nada en la vida parece hacer sentido? Cuando nos sentimos impotentes e indefensos ante las circunstancias que estamos enfrentando. Bueno, las Escrituras dicen, no yo, que ese es precisamente el momento para que usted y yo pongamos toda nuestra confianza y nuestra seguridad en Dios. La vida está llena de sorpresas y por lo general las sorpresas son inesperadas, vienen a nosotros sin previo aviso y vienen en múltiples áreas. Pueden venir en nuestra salud, en nuestro trabajo, en nuestras familias, en matrimonios, en nuestras relaciones, y usted siga contando y enumerando. Y muchas de esas circunstancias no son agradables y se constituyen para nosotros en serios desafíos que muchas veces no sabemos qué hacer con ellos. No lo dude, mi amado amigo que me escucha. Tenemos un enemigo espiritual que es demoníaco y engañoso. Él quiere llenarnos de miedo y paralizarnos de pánico. Pero por la gracia y el poder de Dios, eso nunca va a ocurrir si usted es un hijo de Dios. Cuando pasamos por momentos de prueba, pero al mismo tiempo nosotros consideramos lo que pudo haber sido de no haber estado Dios presente en medio nuestro, entonces ahí comprendemos que la mano de Dios fue evidente en esas circunstancias. Por eso es que digo que por la gracia de Dios estamos constantemente protegidos de ataques y de acosos de ese enemigo que les mencioné hace un momento. Por la misericordia de Dios es que ese enemigo
es notablemente restringido siempre. Es por la providencia de Dios que usted y yo no somos consumidos por las pruebas. Y es únicamente debido a la fidelidad de Dios y de nadie más que Él es para nosotros un escudo soberano y un defensor fiable. Que nunca ni usted ni yo nos olvidemos cuán grande es nuestro Dios y cuán bendecidos somos de pertenecer a su familia. Como Martín Lutero lo puso, castillo fuerte es nuestro Dios. En algunas ocasiones, los mensajes más simples son los más difíciles de obedecer y al mismo tiempo los más fáciles de olvidar. El mensaje de hoy rara vez cruza por nuestras mentes cuando la vida se nos torna oscura y sombría, a pesar de que sabemos que estas tres palabras que le voy a decir a continuación son verdad y pueden hacer la diferencia y traer resultados poderosos en nuestras vidas. Y esas tres palabras que le estoy hablando es confiar en Dios. Ahí podemos reducir en esas tres palabras el mensaje de esta mañana, confiar en Dios. Y lo que quiero hacer es brevemente, a manera de introducción, presentarle a ustedes algunos personajes bíblicos, héroes de la fe, que tuvieron que enfrentar grandes desafíos y sin embargo hicieron una buena elección, la elección de confiar en Dios. Y después de eso iremos a 4 escenas que la Biblia nos da en donde constituyen un ejemplo que nos van a ayudar a cómo nosotros podemos responder a los desafíos que estamos usted y yo enfrentando en este momento. El primer personaje que viene a mi mente es Job. Job pasó por circunstancias difíciles y podemos entender cómo él se estaba sintiendo. Y en medio de todo ese sufrimiento, Job dijo, qué frágil es el ser humano y qué breve es la vida, tan llena de dificultades. Y luego añade, y en este hombre has puesto los ojos y contra él quieres entablar un juicio. Job le está preguntando a Dios esto. Y luego le hace otra pregunta. ¿Quién podrá sacar pureza de una persona impura? Y él mismo se responde, nadie. Estas son excelentes preguntas y creo que muchos de nosotros en algún momento dado, de una manera u otra, también nos las hemos hecho. Job insistió en hacer estas preguntas porque en lo profundo de su ser, él sabía y creía que Dios era un Dios bueno y justo, a pesar de que la vida no lo era. Por eso es que Job nunca dejó de buscar a Dios. Y lo bueno de todo esto es que hay una buena respuesta para esas dos preguntas que Job le hizo al Señor. Y es una respuesta que definitivamente va a satisfacer la mente y el corazón suyo y el mío también. Pero les doy una advertencia. La respuesta a esas preguntas de Job solamente pueden ser encontradas por aquellos que están dispuestos a perseverar a través del dolor y de las injusticias de la vida y aún así continúan buscando a Dios. Aquellos que buscan a Dios lo encuentran. Y en los brazos amorosos de nuestro Dios, esas personas que continúan buscando a Dios van a encontrar las respuestas que ellos quieren. Miqueas, el profeta Miqueas, en tiempos de necesidad y de juicio, fue usado por el Señor y claro, los profetas también sufrían, a pesar de que recibían mensajes directos de Dios, ellos sufrían en carne propia lo que le iba a pasar al pueblo de Israel, incluyendo a ellos también. Y en medio de toda esa incertidumbre de lo que Dios estaba pronosticando a través de él para el pueblo de Israel, Miqueas dice, pero yo he puesto mi esperanza en el Señor. Yo espero en el Dios de mi salvación. Mi Dios me escuchará.
¿Sí ve? Miqueas decidió poner su esperanza y esperar. Esperar significa confiar. Decidió confiar en Dios de su salvación. David que pasó por 12 años persecuciones como usted y yo no tenemos ni idea, de parte del rey Saúl y de su propio hijo Absalón, escribe en el Salmo 53: cuando siento miedo, pongo en ti mi confianza. Confío en Dios y alabo su palabra. Confío en Dios y el miedo se me va. Ahí está, la confianza. Ahora, David no es que era un Superman y que él podía hacer frente a cualquier situación. David tenía miedo, pero la clave del éxito de David es que él sabía qué hacer con ese miedo. ¿Y qué hizo David con ese miedo? De acuerdo a este versículo que vemos aquí, pues él proclamó con valentía su confianza en Dios, a pesar de ese miedo. Por eso dijo: confío en Dios y alabo su palabra. Confío en Dios y el miedo se me va. Y el apóstol Pablo, en medio de sufrimientos en que se encontraba a punto de sentirse como que iba a perder la vida, proclama en 2 de Corintios 1:9: de hecho, dentro de nosotros mismos ya teníamos la sentencia de muerte, a fin de que no confiáramos en nosotros mismos, sino en Dios, que resucita a los muertos. Es decir, que Pablo nos dice que nosotros nunca debemos de poner nuestra confianza en nosotros mismos, sino en aquel que tiene el poder para levantar a los muertos. Bendita sea la palabra de Dios. No sé si expresé lo que Job dijo en Job 13:15. Job dijo: he aquí, aunque él me mate, en él he de esperar. Esta es una declaración poderosa de Job, porque aquí tenemos a un hombre que había pasado por tremendas circunstancias, increíbles situaciones de peligro, había perdido absolutamente todo, incluyendo su salud, y en medio de todas esas imposibilidades y grandes desafíos, el hombre hace la decisión de confiar en Dios. Y yo creo que usted y yo debemos de orar a Dios por esta clase de gracia y esta clase de poder y de bondad de parte de Dios, para que nosotros podamos hacer lo mismo que Job hizo y responder de la misma manera. Pues bien, voy a llevarlo, después de esta breve introducción, a 4 escenarios que la Biblia nos pone. El primero es un escenario en donde la lección es que es un mandamiento difícil de hacer, es un mandamiento difícil de obedecer, aunque suena fácil cuando usted lo oye. Y me refiero a Proverbios 3, 5, 6 que acabamos de leer. Confía en el Señor, dice, con todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. Ahora, la pregunta es: ¿en todos los caminos? Bueno, la Biblia dice eso aquí, y yo no estoy para cambiar nada. Aquí dice que usted y yo debemos reconocer a Dios en todos los caminos, y todo es todo. Quiere decir que desde el momento que me despierto en la mañana y pongo mis pies en el piso cuando salgo de la cama, empiezo a confiar en Dios. Va a ser mi camino, o sea, yo estoy encomendando mi caminar en ese día al poder de Dios. Hasta que en la noche, el momento en que me toca regresar a la cama y poner mi cabeza sobre la almohada, en donde termina mi caminar, sigo confiando y reconociendo a Dios. Lo reconozco. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, lo reconozco significa que reconozco que Él tiene el derecho a gobernar mi vida. Reconozco su mano, su propósito, su plan, su presencia, su derecho a dar y también a quitar.
lo reconozco como el Señor de mi vida, y como Señor de mi vida reconozco que Él es dueño de todo, incluyendo de todo acerca de mí. Reconozco que Él tiene el derecho para hacer lo que a Él le plazca con lo que es suyo, y a través de ese dar y quitar de Dios puedo ver la bondadosa mano de Dios y el precioso amor de nuestro Señor, del cual la semana pasada hablamos y que espero que usted lo recuerde. Así que la palabra confiar del versículo anterior dice confía en el Señor. Lo que vemos aquí en este versículo, Proverbios 3:5, es que a través de es una invitación a confiar. Y a través de esta invitación Dios nos promete algo. ¿Qué nos promete? Nos promete descanso. Cuando mi esposa me pide que yo haga algo, yo le digo, desde luego lo voy a hacer. Ella me confía que cuando yo le digo lo voy a hacer es porque lo voy a hacer. Por lo tanto, ella descansa en esa promesa que le hice de que yo lo iba a hacer, y esa ya deja de ser una preocupación para ella. Es la misma idea aquí. La palabra confiar que estamos haciendo referencia aquí es un término hebreo que se encuentra en el Antiguo Testamento, y es un término que significa literalmente acostarse horizontalmente en el piso con el estómago o el abdomen para abajo, así, flat, como quien dice. Y esa es una posición de vulnerabilidad, porque cuando usted está acostado horizontalmente boca abajo, es una posición de rendición, es una posición de abandono. Usted es una persona vulnerable en esa posición. Y lo curioso del caso es que David en el Salmo 22:9 utiliza la misma palabra confiar para describir a un recién nacido recostado sobre el pecho de su madre, sintiéndose completamente amado y a la vez enteramente indefenso. Tú eres el que me sacó del vientre, dice David. Me has hecho estar confiado. ¿Sí ve la palabra? Desde que estaba a los pechos de mi madre. Confianza. La confianza que aparece en Proverbios 3:5 es la misma palabra que aparece aquí y conlleva la misma idea de un descanso, de una rendición vulnerable en alguien más. Por lo tanto, lo que vemos aquí es una invitación a recostarse en nuestro Padre fuerte, de la misma manera como lo hace el niño en el regazo de su madre. Y lo hacemos usted como adultos, confiando nuestros futuros en las poderosas y capaces manos de nuestro buen Dios. Eso es un excelente ejemplo para que usted y yo continuemos confiando en Dios en medio de situaciones difíciles. De nuevo, tenemos que admitir que es algo fácil de decir, pero no tan fácil de hacer. Pero es posible. Y recibimos el estímulo y el ánimo a través de la palabra de Dios para poder hacerlo. Segunda situación es una situación difícil de manejar y se encuentra en 1 Samuel 30. Usted lo puede leer todo el capítulo para poder entender, pero se lo voy a resumir en un minuto. La historia ilustra de una manera hermosa lo que significa confiar en Dios cuando no hay nadie más alrededor suyo para que usted ponga su confianza. David y sus 600 guerreros estaban bajo las órdenes del rey Aquis de Filistea. Al siguiente día iba a haber una batalla. Los filisteos iban a enfrentar a las tropas del rey Saúl. Y David, que estaba bajo el rey de Aquis, se puso él y sus 600 hombres a disposición del rey para poder salir a la batalla con los filisteos y pelear contra Israel. Pero los generales del rey Aquis se opusieron a que David y sus 600 hombres vayan y formen parte de la batalla por temor a que David, siendo un hebreo, se les vire en contra en medio de la batalla y termine atacándolos a ellos en vez de ayudarlos a vencer al enemigo. Así que el rey Aquis
dolido, le dijo a David que no podía participar de esa batalla y que regresase a su ciudad con sus hombres. Por lo tanto, sintiéndose rechazados, David y sus 600 hombres emprenden el regreso de 3 días desde Afec hasta Ziklag, que era la ciudad donde David vivía. Estaban cansados, extenuados y hambrientos por el viaje, y a la distancia podían ver humo que subía, como que algo se estaba quemando. Yo puedo imaginarme cómo esos hombres ansiaban llegar a su casa, pero cuando se acercaron se dieron cuenta que la ciudad había sido saqueada totalmente, sus viviendas habían sido destruidas y sus familias, tanto esposas como hijos, no los habían matado, pero se los habían llevado, los amalecitas se los habían llevado prisioneros. Fue increíble, usted lo leyó ya en este primer versículo que le puse. En el versículo 2 dice lo que le acabo de decir acerca de sus familias, y en el versículo 4 describe cómo ellos se sintieron, se pusieron a llorar a voz en cuello hasta quedarse sin fuerzas. Luego, en el versículo 6, David estaba muy preocupado encima de lo que había pasado ante esa imposibilidad de la situación en que se encontraban, que no tenía límites, y una situación en donde usted no sabe cuál va a ser su siguiente paso para dar. Sucede esto, que los propios guerreros de David hablaban de apedrearlo. ¿Por qué? Porque lo culpaban de haber dejado desprotegida la ciudad de Ziklag. Todos los hombres se fueron a la batalla y las mujeres y los niños quedaron solos y desprotegidos, y le echaban la culpa a su comandante en jefe, David. David estaba roto, David estaba desanimado, deprimido y deshecho, igual que todos los otros hombres. Y sin embargo, en la última parte del versículo 6 dice que puso su confianza en el Señor su Dios. David no tenía en quién más poner su confianza en ese momento, así que la puso en el Señor su Dios. David se fortaleció a sí mismo en el Señor su Dios, y eso nos pasa a usted y a mí. Cuando estamos por una situación difícil y no hay nadie a nuestro alrededor a quien nosotros podamos confiar cómo nos estamos sintiendo, tenemos que aprender a hacer lo que hizo David, a fortalecernos nosotros mismos en el Señor. Porque ¿qué pasa cuando nos sentimos así? Cuando usted siente miedo ante una situación inesperada, ante la incertidumbre, nos viene miedo, nos viene pánico, y el pánico nos dice corre, huye. El enemigo espiritual que les mencionaba al principio del mensaje nos quiere jugar una mala pasada en nuestra mente y se infiltra en nuestros pensamientos y comienza a preguntarnos: ¿y dónde está tu Dios? ¿Dónde se ha ido? ¿Sí ve? Pero David no jugó ese jueguito al enemigo. David se fortaleció a sí mismo en el Señor, puso su confianza en Dios, encontró esperanza en el Señor. El Señor fue su refugio y protector en ese momento. David le confió y se apoyó en Dios. Tremenda lección para nosotros también. Cuando no hay nadie en quien poner nuestra confianza, solamente tenemos a Dios. Esa es la dirección en que tenemos que hacer, confiar en Dios. David lo hizo y nosotros también podemos. La tercera situación se encuentra en el Salmo 91, donde encontramos una promesa con la cual es fácil vivir. Lea el Salmo 91. Es un hermoso salmo, es una poesía literaria, pero son palabras inspiradas por Dios que nos dan ánimo. Salmo 91 es una celebración de la seguridad y estabilidad de aquellos que hacen del Señor Yahweh su Dios, aquellos que confían y aman a Dios. El salmista David, que escribe el Salmo 91, menciona numerosos peligros en la vida en este salmo, que van desde planes insidiosos, plagas, pestes, mortandad, pandemias,
enfermedades mortales, menciona eventos inesperados, ataques físicos y desastres. Pero este salmo, si usted lo lee bien, no promete inmunidad a nosotros los hijos de Dios de todos esos peligros que él menciona ahí en el Salmo 91, pero sí promete seguridad y estabilidad cuando seamos confrontados por esos peligros. La persona que confía en Dios, dice el Salmo 91, no necesita tener miedo porque hace de Dios su defensor, su libertador, su fortaleza y su lugar seguro. 4 metáforas que describen la seguridad que Dios provee se encuentran en los primeros versículos del Salmo 91. Mire usted, versículo 1, sombra del Altísimo. Eso es una metáfora, una expresión figurada. Versículo 2, refugio, castillo. Y versículo 4, escudo, baluarte. Y en esos primeros versículos también se nos da 4 nombres. Llama a Dios por cuatro nombres, cada uno de ellos con un profundo significado, si usted los puede ver. Altísimo, Todopoderoso, Señor y mi Dios. Estos nombres de Dios describen a un Dios que es alto, que está por encima de todo, que lo ve todo, que sabe todo, que lo conoce todo, que lo planea todo para su gloria y el beneficio suyo. 4 nombres que dicen mucho de qué clase de Dios nosotros tenemos y de lo que Él tiene capacidad de hacer por sus hijos cuando claman a Él en busca de ayuda. La palabra dice que Dios satisface los deseos de todos los que le temen, oye sus gritos de auxilio y los salva. ¿Se da cuenta usted? Y la última situación se encuentra en Mateo 11, 28 al 29, y es una invitación llena de gracia. Yo creo que no podíamos encontrar una invitación más bondadosa que esta, sobre todo porque viene de los propios labios del Señor Jesús. ¿Qué tal si en su trabajo usted tiene un jefe que es muy comprensivo? Y una mañana que lo vea usted bien cansado y exhausto y sobreabrumado por el trabajo, su jefe se acerca a usted y le dice, ¿por qué no te vas a dormir y descansas un buen par de horas y te olvidas de todo el trabajo? No te preocupes, anda y descansa. ¿No sería eso fantástico que el jefe suyo le diga eso en un día pesado de trabajo durante la semana? Pues esa es la idea. La diferencia es que el Dios del universo nos invita a hacer lo mismo, pero nos invita a un descanso mucho más profundo que solamente ir a tomarse una siesta de 2 horas. Y esta es una invitación no para gente que viene a Jesús por primera vez, sino que es una invitación para cada momento de cualquier día en que usted y yo nos sentimos abrumados, sobreabrumados, nos sentimos sobrecargados, nos sentimos en las últimas condiciones anímicas y emocionales y físicas por las circunstancias e incertidumbres que la vida nos está tirando. El Señor nos dice, no tenemos que vivir de esa manera, porque el yugo de nuestro Señor Jesucristo es un yugo fácil, a diferencia del yugo nuestro que es cargado y no podemos con él. ¿Y por qué es fácil y liviano el yugo de nuestro Señor? Porque Él vive dentro de nosotros, y cuando vive dentro de nosotros, Él elimina esa tensión que nos sobreabruma y nos hace sentir siempre cargados y cansados. Mis amados, les he dado 4 situaciones y espero que estas situaciones nos ayuden a nosotros a poder sobrellevar las cargas cada día, confiando en Dios que es nuestro Salvador y nuestro protector. Le animo a que confíe en el Señor con todo su corazón, pero le animo a que empiece a hacerlo antes de que llegue la prueba. No empiece a confiar en Dios una vez que ya usted esté en la prueba y recién usted decide empezar a hacerlo.
No, nosotros tenemos que empezar a desarrollar esa intimidad con Dios mucho antes, cosa que cuando la prueba venga estemos listos. Cultive esa confianza con Dios, cultive esa intimidad en su caminar con Dios, permanezca cerca de Dios. Él es el único que sabe lo que el mañana nos va a traer. Disciplínese a usted mismo a permanecer en el Dios Altísimo y Todopoderoso y dígale: Señor, hoy voy a permanecer en ti. Hoy voy a esperar en ti, te voy a confiar, te voy a creer que tú me vas a librar de todo miedo y pánico. No me voy a apurar en tomar decisiones. Lo que me vaya a suceder hoy, tú lo sabes, es cosa tuya. Nada de lo que está alrededor mío es mío. Y te voy a confiar a ti. Y eso le animo a que haga. En medio de esa situación que probablemente usted está pasando, confíele al Señor. Dele a Dios una oportunidad para trabajar. Dios es el importante en medio de sus pruebas, no usted, no yo. Quiera el Señor ayudarnos a recordar que Él compasivamente se envuelve, se preocupa y se interesa, nos consuela y pelea por nosotros. El autor de Hebreos dice que Jesús es el autor y el consumador de nuestra historia y nos aconseja a confiarle hoy porque Él es el único que sabe lo que el mañana nos trae. Le confiamos hoy a pesar de lo que venga mañana. Incline su rostro para orar. Hoy vamos a decidir creer en Dios y confiarle a Él. Y le vamos a decir, como lo dijo David en el Salmo 18, cuánto te amo, Señor, fuerza mía. El Señor es mi roca, mi amparo, mi libertador. Es mi Dios, el peñasco en que me refugio. Él es mi escudo, el poder que me salva, mi más alto escondite. Invoco al Señor que es digno de alabanza y quedo salvo de mis enemigos. Los lazos de la muerte me envolvieron, los torrentes destructores me abrumaron. Enredaron los lazos del sepulcro y me encontré ante las trampas de la muerte. En mi angustia invoqué al Señor, clamé a mi Dios y Él me escuchó desde su santo templo. Mi clamor llegó a sus oídos. Padre, en esta mañana reconocemos que a pesar de cualquier circunstancia difícil, y cuán difícil sea la vida en estos momentos para cualquiera de nosotros, tú eres el Rey, estás en el trono y tienes poder para cambiar cualquier cosa. Tienes poder para fortalecernos y sustentarnos a pasar por la prueba. Señor, míranos, vuélvete a nosotros. Acuérdate de nosotros y cuídanos. Camina con nosotros. Extiende tu diestra y protégenos de todo peligro. Guárdanos de desánimo, de frustraciones, de depresiones, de pánico, de miedo, de quedarnos paralizados ante las imposibilidades que pudiésemos estar enfrentando. Tú eres un Dios que siempre cumple su propósito en mí y nunca vas a defraudar nuestras esperanzas. Tú eres el Dios que la Biblia dice que tu gran amor perdura para siempre. Tú eres un Dios de propósitos, tú eres un Dios de compasión, tú eres un Dios que salva, tú eres un Dios que sana.
Y la imposibilidad que estemos pasando, Señor, puede ser variada. Puede tratarse de una enfermedad, de una escasez, de un aprieto, de una mala noticia. Puede tratarse de algo relacional, Señor, no importa. Para ti no hay diferencia, porque tú eres igual un Dios sanador, como lo eres un Dios protector, como eres un Dios que nos sostiene, que nos libra, que nos cuida y nos levanta. Por eso te pedimos en esta mañana, Señor, que vuelvas a levantarnos, que vuelvas a consolarnos, que vuelvas a darnos vida. Tú puedes hacerlo. Nosotros decidimos, nos comprometemos a confiarte. En ti ponemos nuestra confianza todo el día. Porque tú, y solo tú y nadie más, eres el Dios eterno y todopoderoso, nuestro Dios. Bendito seas, Señor Jesús. Gracias por oírnos. Gracias por ser la roca a la cual nosotros clamamos todo el día. Te alabamos en esta mañana por lo que eres, por tu generosidad y tu gratitud. Te damos gracias, Señor, por la bondad con que nos tratas. Te damos gracias porque te acuerdas de nosotros y nos tratas con tu amor y tu bondad y tu ternura. Te olvidas y borras todos nuestros pecados y nos sostienes con tu diestra poderosa. Bendito seas, hoy y siempre, por los siglos de los siglos. Y el pueblo que escucha allá en sus hogares dicen todos juntos, amén y amén y amén. Una vez más quiero agradecerles por haber estado con nosotros en esta mañana. Usted oyó el mensaje, compártalo con las personas que pueda. Comparta el enlace. Con la ayuda de Dios nos veremos el próximo servicio. El próximo domingo no voy a estar vivo, tampoco muerto, espero. Estamos libres con mi esposa, vamos a tomar un pequeño descanso y va a haber el mensaje, pero estaremos utilizando un mensaje pregrabado de otras ocasiones. Hasta el otro de hoy en 15 que volveremos a retomar eso. Pero usted lo queremos aquí escuchando la palabra de Dios. Gracias por haber estado con nosotros. Dios los bendiga en esta semana.